oscuridad, peleaste en mi lugar. Tus ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. La tempestad se rinde a ti, mi alma en calma está. Tu mano allí me esperará, en fe ando sobre el mar. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Con todo mi ser, con lo que yo soy, Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Yo buscaba un salvador,
redención. Glorioso día, tu sangre me rescató. Todos me habló y a la redención. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, estaba herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque todos me habló y a la redención. Glorioso día, tu sangre me rescató. Todos me habló y a la redención. Glorioso día, tu sangre me rescató. Siento tu poder en todo mi ser. Siento en el viento que te paseas. Prometiste tu espíritu derramar. Dijiste que vendría sobre tus hijos. Así que ven. Siento tu mover en todo mi ser. Siento en el viento que te paseas. Prometiste tu espíritu derramar. Dijiste que vendría sobre tus hijos. Así que ven con tu lluvia de amor y que tu gloria descienda, inúndanos. Fijamos nuestros ojos en ti, en tu bondad y en tu gloria seremos transformados aquí, en tu presencia al ver tu belleza. Ahora puedo ver tu reino venir. Puedo escuchar sonidos del cielo. Dijiste que al pedir recibiré. Pedimos aún más de tu presencia. Así que ven con tu lluvia de amor y que tu gloria descienda, inúndanos. Fijamos nuestros ojos en ti, en tu bondad y en tu gloria seremos transformados.
soplaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuánto no mi valor te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos?
Qué gusto verles, qué gusto que tomaste tiempo de estar aquí este domingo. Nada más quiero rápidamente, no sé si saben, él es Steven, él es mi hijo, es el hijo en quien mi corazón, en que se deleita mi alma, muy orgulloso de él. Sacó lo inteligente de su mamá y lo guapo de su papá. Puede tomar su asiento, gracias Steven. Lo quise decirle a ustedes porque muchos a lo mejor no saben. Tengo dos hijos, mi hijo Steven y mi hija Ruth. Está con los niños ahorita. Y él ahorita llegó al servicio en inglés. Y él ahorita vino a servir con nosotros y va a trabajar. Entonces había un tiempo que lo veían mucho y hoy no lo ven muy seguido. Y nada más quería tomar la ventaja. Estoy muy orgulloso de mis hijos, los dos. Muy orgulloso de estar aquí con ustedes, de tener una congregación que hace parte en su tiempo para venir y a alabar al Señor. Siempre es bueno, le digo, predicar, y más divertido predicar cuando están ustedes aquí. Y no predicamos nada más a las sillas, ¿verdad? Eso es asombroso, eso es emocionante. ¿Cuántos han escuchado la expresión? Especialmente ustedes si han estado muy envueltos en seriamente hacer ejercicios. Cuando escuché a muchos de ahí, ya hace años. De verdad, hace años hice mucho ejercicio con un compañero de trabajo, Antonio, y mi jefe, el licenciado FEMAT, de levantar pesas. Y tú sabes, a la edad de estos jóvenes, igual empecé a hacer pesas y entendí la expresión, dicen en español, es no hay dolor, no hay ganancia. ¿Verdad? Es cuando no puedo más, ayúdame. No hay dolor, no hay ganancia. Y en inglés lo escuchas, no pain, no gain. ¿Verdad? No hay dolor, no hay ganancia. Quiero animarles a poder considerar la siguiente serie que vamos a estar presentando el siguiente domingo. Arrancamos con la siguiente serie. Le hemos denominado Si hay dolor, si hay ganancia. Entonces, nada más para que tengan una idea, vamos a estar hablando acerca de no pain, no gain, pero si hay dolor, si hay ganancia. Vamos a estar hablando acerca de cómo crecer a través por lo que estás atravesando. Cómo crecer por lo que estás atravesando. Y estamos siendo inspirados en la palabra de Dios y en nuestro pastor, Bill Ramsey, nuestro pastor principal aquí en Met. Un verdadero ejemplo de alguien que todos nosotros estamos experimentando o estás experimentando o has experimentado alguna dificultad en tu vida. Nada más quiero dejarles saber, un buen ejemplo es Bill, nuestro pastor principal. Hace una semana perdió a su papá, fue al cielo. Su mamá está en un cáncer de estómago, tengo entendido, muy delicada también. Su esposa está... Cindy, algunos de ustedes han sabido, estamos orando constantemente por ellos. Estás pensando de una persona que tiene una tras otra, y sin embargo su corazón, su fuerza de seguir haciendo lo que Dios le llamó a hacer sigue en pie y sigue con ánimo, sigue con entusiasmo. Y vamos a estar haciendo referencia a lo que Dios le ha dado a él para poder ir a través de estas dificultades. Y no solamente eso, recientemente su hijo y su nuera encontraron que el bebé que están esperando tiene algunas complicaciones. Entonces estás hablando de una persona que a pesar de todas estas dificultades y de todas estas cosas de dolor que todos pasamos, sin embargo todavía puedes estar al frente de nuestra iglesia, puedes estar con el mismo corazón y con la misma visión que Dios le ha dado. Y es lo que entiendes cuando ves que Él lo expresa: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es lo que la palabra nos enseña, que a través de las cosas más dolorosas por las cuales podemos atravesar y atravesamos, el Señor está de nuestro lado. De hecho, cuando ves Santiago, el capítulo 1, el verso 2, dice cuenten como gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Y hemos estado hablando en esta serie acerca de, hay una diferencia de encontrarnos en pruebas y hay una diferencia cuando nosotros caminamos en esas pruebas por cosas que decidimos hacer erróneamente. Y
Y hemos estado hablando en desviando acerca de esos tiempos en los cuales Dios nos tiene que desviar, nos tiene que reenrutar, porque caminamos nosotros mismos por cosas que hicimos nosotros, caminamos en estas dificultades. Pero Santiago considera otras. Hay unas que nosotros, tú y yo, no tuvimos nada que ver y nos encontramos en esas dificultades. Y vamos a estar hablando en esa serie de ello, pero el día de hoy quiero concluir la serie. ¿Qué mejor tema de concluir la serie de poder considerar el hecho de cómo poder permanecer en esa ruta? Si bien la vida no creo que Dios la diseñó para que caminemos, nos desviemos y Él vuelva a regresarnos al camino, y creo que Dios diseñó nuestra vida, desea que nuestra vida siempre permanezca en la correcta ruta, en la ruta en los cuales Él diseñó para que nosotros podamos ser bendecidos. Y voy a concluir este tema, esta serie acerca de este importante tema, y lo que lo estoy llamando, lo que le llamamos, lo tienes en tus notas, es el principio de la ruta. El principio de la ruta. Y quiero llamar su atención precisamente a considerar que Dios diseñó un plan para ti y para mí. De hecho, cuando lees el Proverbio 16 verso 9, habla acerca de que el hombre pone sus pensamientos, tiene sus ideas, pero dice, pero Dios es el que encamina sus pasos. En otras palabras, nuestra vida tiene éxito cuando podemos unirnos nosotros mismos al plan de Dios. Y su plan es un plan para bendecirnos, es un plan para glorificar su nombre a través de ello. Entonces hemos estado hablando de esta importancia de alinear nuestros planes con los de Dios. Y es como tú y yo vamos a poder disfrutar y vamos a poder entender que hay victoria, hay éxito en la vida. Y el día de hoy estoy hablando de este principio, ese principio de la ruta. Hay una diferencia entre principios y reglas, ¿ok? Un principio, una regla. La Biblia está llena de principios y reglas. Cuando lo ves en el Antiguo Testamento, en el sistema de reglas, si puedo decirte una regla o un precepto, es por ejemplo el anuncio que ves en la carretera cuando dice 50 millas por hora. El principio, pues, ese es el precepto, esa es la regla, pero el principio es conduce con amabilidad. Entonces hay esta combinación y quiero hablarte de un principio, del principio de la ruta. Este principio, te digo, no es una regla en la cual queremos o vamos a romper o podemos obedecer o desobedecer. No es una ley que tú y yo podemos quebrar, pero es un principio que si no tenemos cuidado nos puede quebrar a nosotros. En un principio es esta idea de poder aprovechar, que tú y yo podamos aprovechar este principio para nuestro beneficio, porque si lo ignoramos, nos vamos a encontrar que vamos a estar aniquilados. Y ese es este principio en el cual es sencillo, es simple, lo tiene en sus notas y no lo tengo aquí en la pantalla para ustedes. Note usted, todas nuestras decisiones determinan nuestra dirección. Si no lo tengo en la pantalla, lo tienen en sus notas a lo mejor. Aquí está, decisiones determinan dirección y dirección determina destinación. En otras palabras, y es sencillo, tú estás aquí porque hiciste una decisión de encaminar tus pasos a este lugar. Y es por eso que tus decisiones determinan tu dirección. Y esa dirección determina nuestra destinación. Y es sencillo el principio de la ruta. Consiste básicamente en que nuestra decisión, el camino que nosotros decidimos elegir, es lo que va a determinar a dónde vamos a llegar, en qué vamos a terminar. Y es este camino que nosotros decidimos. Y te decía, es el lugar en el cual ahorita tú y yo nos encontramos, no solamente físicamente, pero en la condición cualquiera que sea, emocional, espiritual, en nuestras relaciones personales en las cuales estamos. Decidimos. Eso determina mi dirección y mi dirección determina mi destinación. Y es un principio. Vivimos por él, ya sea que vivamos o no, te des cuenta o no, siempre vamos a nosotros terminar siendo conscientes o no, vamos a ser afectados por ese principio. En todo lugar en que podamos estar. Y cuando entendemos este principio de la ruta acerca de decisiones
determinan tu dirección, dirección a su vez determina nuestra destinación. Este principio, cuando tú y yo lo llegamos a entender, podemos ver bien el futuro. Aunque se oiga medio raro, yo sé que algunos van a rascar su cabeza, pero sabes, honestamente podemos nosotros determinar el futuro. Puedes predecir el futuro, lo hacemos constantemente. Predecimos el futuro de alguna persona. Piensa en esto, en un familiar o en un amigo, lo ves en las elecciones que está haciendo en su vida, lo que está sucediendo, todo envuelto en su vida, lo ves, lo vemos, tienes amigos, tienes familiares, tú y yo, en los cuales cuando los vemos desarrollar y cuando los vemos hacer decisiones, al final terminan en una situación en la cual tú y yo decimos a nosotros mismos o le decimos a alguien más cuando vemos en qué terminaron, te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. Y es interesante porque sabes que muchas veces nosotros podemos ver lo que alguien no puede ver. Y viceversa, alguien puede ver lo que tú y yo no podemos ver. Y es interesante porque este principio de la ruta, cuando somos cuidadosos o cuando descuidamos, le decía, no solamente es algo que rompemos, pero nos puede romper. Y predecimos el futuro de alguien. Cuando ves a una persona que te dice, ¿sabes qué? No sé por qué estoy en esta situación financiera, en la quiebra. Y dices tú, pues, ¿cómo que no lo viste? Tienes casa nueva, agarraste un automóvil nuevo, agarraste un bote nuevo, las 4 vacaciones al año que hiciste, y vives de pago del cheque al pago del cheque del mes y me preguntas que no lo viste. y lo podemos decir a nosotros mismos. Alguien más nos puede ver y dices que no te estás viendo. Y sabes, la realidad, siendo honestos, lo podemos ver. El caso es de que no queremos hacer caso a ello, lo ignoramos o simplemente no queremos cambiar. No queremos cambiarlo. Entonces, eso es lo que yo puedo ver con este principio de la ruta. Lo vemos y Dios ha determinado, Dios está en su corazón el que tú y yo podemos caminar, podamos disfrutar la vida y poder darnos cuenta de a dónde están guiando nuestros pasos, a dónde están guiando nuestras decisiones, para en dónde vamos a terminar. Y es algo, te digo, estamos a veces en este correr de la vida y no nos damos cuenta de este principio, no ponemos atención. Y es más o menos así como cuando conducimos. ¿Te has dado cuenta cuando vas conduciendo? ¿Algún de ustedes nos hemos extraviado cuando estamos conduciendo? El detalle es de que me he encontrado que cuando me perdí a la dirección donde iba, me perdí. Es después de tiempo que ya me di cuenta, no reconozco dónde estaba esta calle o esta tienda o todos estos puntos de referencia, ¿verdad? Y luego ya llegas y dices, te das cuenta que estamos perdidos después de bastante tiempo que nos perdimos. No pusimos atención. Y es esto lo que afecta nuestra vida, hablando en el camino que Dios nos quiere que llevamos, en el camino correcto que Él quiere que estemos. Ignoramos el principio de la ruta, ignoramos que nuestras decisiones determinan al final a dónde vamos a terminar, y de repente nos sorprendemos. Decimos, ¿qué es lo que pasó? Pero realmente supimos. Te digo, si nosotros supiéramos cuando conducimos y nos extraviamos, si hiciéramos memoria en cuál fue el exacto punto donde íbamos o nos perdimos, hubiéramos parado, hubiéramos dado vuelta atrás. Hubiéramos checado el mapa o el GPS, hubiéramos determinado, ¿sabes qué? Ya desde aquí para adelante no sé, entonces déjame revisar. Es eso lo que sucede cuando nosotros vemos. Y te digo, es fácil predecir el futuro porque debido a este principio de la ruta, nuestras decisiones determinan el rumbo que nosotros tomamos, y desafortunadamente nunca escogemos el camino correcto. Cuando apagamos nuestra comunión, nuestra relación con Dios, entramos en nuestra naturaleza y finalmente nunca no sé si han considerado esto, pero cuando ignoramos principios que Dios nos da,
terminamos desviándonos, terminamos yendo hacia, no lo bueno, pero hacia lo malo. Es por alguna razón nuestra naturaleza humana entra en acción y terminamos no eligiendo las cosas correctas, pero lo incorrecto. Qué curioso es eso. Qué curioso es. Nadie he escuchado que diga, ¿sabes qué? Me perdí, me desvié y ¿sabes qué? Encontré el camino correcto o hice algo bueno. Nadie de nosotros. Generalmente nos desviamos y es este principio de la ruta en el cual tenemos que considerar, porque si lo traemos a algo personal, si somos realistas, a lo mejor creo que hay personas el día de hoy que están viviendo en un camino incorrecto y no se dan cuenta de ello. ¿Sabes por qué no nos damos cuenta? Porque las consecuencias no se han asentado. Pero una vez que las consecuencias se asienten, entonces nos sorprendemos. ¿Y por qué estoy en esta situación financiera? ¿Y por qué mis relaciones personales están de esta manera? ¿Por qué mi matrimonio está en esta decadencia, en este punto? ¿Por qué mis finanzas? ¿Por qué? Tú nómbralo, tu profesión, nómbralo, tu empleo. Todo porque ignoramos este principio de la ruta. Y es lo mismo que nosotros podemos ver. Algo que Jesús enseñó, nuestro Señor Jesucristo enseñó hace casi cerca de 2000 años. No es algo nuevo, es un principio que Él vino a hablarnos realmente. Cuando lees en la Escritura, en Mateo capítulo 7, bueno, de hecho es lo que conocemos el Sermón del Monte. No la ley del monte de Vicente Fernández, ¿ok? Pero es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Capítulo 5, 6 y 7 al inicio del Evangelio según San Mateo. Es interesante porque es el primer evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, al inicio. Porque, ¿sabes? El Señor estaba hablando estas palabras en las cuales alguien considera y se constituyen como la constitución política del reino, de Él como rey. Te digo, no son necesariamente reglas que quebramos o que cumplimos, pero es un principio en el cual por el cual quiere que vivamos. Y Él habló de este principio de la ruta, si lo puedo decir así, para motivo de mi plática esta tarde. Él lo habló, este principio de la ruta, en el Sermón del Monte. Note usted, algo curioso del Sermón del Monte, es el mensaje de Jesús más famoso que pueda haber. Porque está Él compartiendo, está hablando. Note usted, no es el mensaje de salvación. No es ni siquiera intentado que sea un principio en el cual gente que no conoce de Cristo viva por ello. ¿Sabes lo que está haciendo? Es que Él dice que tomó a sus discípulos, los llevó al monte y empezó a hablar estas palabras. Ciertamente es algo que es muy honorable. Alguien que puede que no sea creyente en Cristo y quiera vivir por estos principios, definitivamente es algo honorable. Pero sabes, la esencia por lo cual lo habló a personas como tú y como yo, que conocemos a Cristo Jesús. Porque es difícil al final, alguien que no conoce a Cristo, es difícil poder pensar que Él habló entre muchas cosas acerca de amar a nuestros enemigos. Y alguien que no conoce a Cristo puede decir, no es posible que yo pueda amar a mis enemigos. Se necesita algo supernatural para poder hacer eso. El Señor lo está hablando. Si es difícil para alguien que conoce al Señor, pero sin embargo, cuanto más para alguien que no lo conoce. Pero sin embargo, es este principio, es estas palabras que el Señor habló en el Sermón del Monte, en el cual aplican y son aplicables, mejor dicho, para el principio de la ruta, para tu vida y para mi vida. Si tienes una Biblia, quiero animarle a que lo abra al final del mensaje del Sermón del Monte. El Señor concluye con esta parábola que aplica, que apoya lo que estoy hablándote para concluir nuestra serie. Está en el capítulo 7, verso 24. Se puede abrir su Biblia, si no, aquí lo tengo en la pantalla. Noten lo que el Señor está hablando, está diciendo. Y me encanta esta palabra, dice, por tanto. Siempre que encuentres en la Escritura leer, por tanto, está haciendo una conexión de lo que Él dijo con lo que Él va a decir. Y este por tanto, aunque son dos palabras, por tanto, incluye muchas cosas que Él dijo iniciando el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Por tanto, inicia realmente el Sermón del Monte con las bienaventuranzas.
Y sigue diciendo a sus discípulos, a ti y a mí, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. E incluye por tanto, que va a conectar con lo que va a decir. Si haces una referencia a las palabras anteriores, está hablando también acerca de amar a los enemigos. Está hablando acerca de cuando Él condena el juramento. Está hablando acerca de divorcio. Está hablando acerca del amor a tus enemigos, seguridad para el futuro. Para el futuro está diciendo, ustedes un día, hay personas que les voy a decir, nunca te conocí. Está hablando acerca de cómo dar con sinceridad. Está hablando acerca de cómo orar. Está hablando acerca de cómo ayunar, de no juzgar. Está hablando de cómo, acerca de el dinero, la correcta perspectiva de dinero. Está hablando acerca de las preocupaciones. Está hablando acerca de que por los frutos vamos a conocer a las personas. Y luego está hablando de todas estas áreas, todos estos aspectos del caminar en Cristo, en el correcto camino que Él nos quiere tener. Y luego está ligando, le dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. No basta solamente con escuchar, es lo que dice Santiago 1:22. No nada más necesitamos ser oidores de la palabra y no hacedores. Necesitamos oír y hacer. Le decía en unas de estas enseñanzas acerca de la importancia que es, no nada más hacemos una diferencia práctica en la vida con creer, sino con hacer. El hacer es lo que hace una diferencia práctica en nuestra vida y trae sentido a lo que el Señor Jesús habló. Estaba diciendo, ¿sabes qué? Estas palabras no nada más hay que escucharlas, pero hay que ponerlas en práctica. Luego sigue diciendo, es como un hombre prudente. Un hombre sabio, una mujer sabia. ¿Sabes qué es lo que es una persona, un hombre o una mujer sabia? Una de las definiciones que puedo darte y que puedo entender es la persona que tiene un conocimiento, que sabe que hay una relación entre lo pasado y lo que es futuro. En lo que yo estoy haciendo ahorita va a tener una repercusión en mi futuro. Esa es una persona sabia. Una persona que puede considerar que mis decisiones que estoy tomando hoy están dirigiéndome, están determinando la dirección que estoy tomando. Eso es algo tan sencillo. Una persona sabia, así de hecho, sabiduría en contra de conocimiento. Conocimiento lo adquirimos en los libros, en la escuela, pero sabiduría es la práctica aplicación del conocimiento. Y lo que el Señor está tratando de decir a ti y a mí, a sus seguidores, es de que hay una diferencia entre escuchar y en practicar, y en ello conlleva también que tú y yo podamos nosotros ser prudentes, sabios. Dice que construyó su casa. Construir una casa. Cuando hace una referencia de construir la casa, es la referencia de construir nuestra vida. Y puedes derivar en ello, en construir mi matrimonio, construir mis hijos, construir mi profesión, construir mis relaciones personales. Está haciendo esta referencia analógicamente a una casa, a nuestra misma vida. Y sabes, construir no es algo sencillo. No me las doy de constructor, jamás. De hecho, solo para mí, para mi inquietud nada más. Me acuerdo cuando mi papá empezó a construir su casa y como joven, con muchas otras prioridades, como joven me escabullía porque tenías que hacer zanjas para poder poner la piedra del fundamento. Y es un proceso, ese es mi punto, es un proceso, lo vi que es un proceso. Acabo de entrar en mi casita, que es la de ustedes, y me acuerdo cuando llegamos, era un terreno baldío, y dice, mira, esa es tu casa, y dices, no se ve muy como casa, es un terreno baldío nada más. Pero es emocionante cuando estás viendo el proceso que hay, los pasos que se llevan a cabo. Y no es algo de la noche a la mañana. Se lleva tiempo construir un buen matrimonio, se lleva tiempo crear buenos hijos, se lleva tiempo establecer buenas relaciones. Todo lleva tiempo en esta vida. No es el microondas, no es cuando, no sé si te pasa a ti como a mí, cuando voy a un edificio y tengo que usar el elevador, abre las puertas, les piso 3 y no cierran, sigo picando porque quiero rápidas las cosas. La vida es un proceso. Y es lo que el Señor está hablando y dice, hey, este hombre sabio construyó su casa, no te estés sobre la roca. Y la palabra roca a mí me hace pensar en lo que se lleva no solamente tiempo, pero es difícil.
Es difícil, no es algo fácil, no es algo sencillo. Si has tenido la experiencia de poder, no sé, dependiendo de los sistemas de cómo edificas, pero creo que todos vamos a un denominador de que es duro establecer un cimiento bueno. O sea, roca significa que a veces tengo que decir a cosas no, tengo que hacer la difícil decisión de decirle a personas no. No ahorita, no estás, de hecho la influencia tuya hacia mí, ahorita estoy un poco débil, va a ser mucho más tu influencia que hacia mí que yo hacia ti. Le digo, tenemos que tener amistades que son redentivas y amistades también que necesitan redentivas, quiero decir, aquellas que no conocen del Señor y que tenemos que ir y tener amistades con ellos, pero cuidado de poder saber, en otras palabras, si vas a rescatar a alguien que está en el agua, asegúrate que tú mismo sabes nadar bien. Ese es mi punto. Pero algunas personas que son mala influencia para ti y para mí, tenemos que decirle, ¿sabes qué? Tristemente y difícilmente, duramente, no. Tienes que privarte, tengo que privarme de cosas que digo, ¿sabes qué? El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Eso es algo interesante cuando consideras que estamos edificando nuestra casa, cuando Dios quiere que caminemos en la ruta correcta, en la cual puede ser de bendición para nuestra vida o puede ser de una aniquilación si ignoramos este principio de la ruta. Es la roca. Dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Tú sabes, todos estos cosas que la vida nos da, y a veces porque simple y sencillamente la vida es vida, vienen tormentas, vienen ríos, soplan vientos en nuestra vida, y todo eso es algo que tú y yo y todos nosotros experimentamos. Dice la Escritura, Dios hace que caiga lluvia sobre justos e injustos. Falsa cristiandad nos hace pensar, de ver que una vez que vienes a Cristo todo es color de rosa. Es algo tan falso como un billete de $1,000,000. No sé, a lo mejor lo hay, ¿verdad? Pero mejor, para estar más seguro, es más falso que un billete de 2.50 centavos dólar. Es falso. El Señor Jesús no se equivocó cuando dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 33, en el mundo tendrán aflicción. Cae lluvia sobre justos o injustos. El simple hecho de ser cristiano, damas y caballeros, no nos exenta de todos de lo que sucede a todas las personas. Nos afecta muchas cosas que son negativas y que vemos como negativas. A todos. Vinieron lluvias, pero note usted, cuando tu vida está fundada en este principio, en esta roca, cuando estás tomando el tiempo de poder construir un buen matrimonio, una buena vida, una buena familia, un buen trabajo, se requiere tiempo, es difícil, pero lluvias van a venir. Pero note usted lo que sucede, que esta casa no se derrumbó. Note usted el verso 26, dice, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica. Es interesante cuando ves acerca de estos mensajes motivacionales. A veces nos hacen ver, nos bajan las estrellas y dices, ¿sabes qué? Yo puedo hacer esto, yo puedo. Me acuerdo de la historia del hombre el orador motivacional que estaba hablándole a todos estos, unos patos, todo un cuarto lleno de patos. Le dice, ustedes son aves, si son aves, entonces ustedes son igual que las águilas porque son de la misma raza, son aves y ustedes pueden volar. Y está diciéndole, motivándoles. ¿Y sabes qué es lo que termina la conferencia de estos patos? Todos los patos, habiéndoles dicho, ustedes pueden volar y remontarse a las alturas porque ustedes también son aves. Y luego los patos salen caminando en lugar de salir volando. Pero mi punto es, a veces esta falsa cristiandad nos hace pensar esas cosas. Nos hace pensar cosas que, ¿sabes qué? Lo escucho, pero si no lo practico, entonces va a estar bien, o todavía queremos recibir el beneficio si no practicamos lo que nosotros sabemos. Dice
Es como un hombre que insensato. Note usted la diferencia. Un hombre sabio es el que ve lo que viene, lo que hace en el presente, tiene repercusión en el futuro. Pero el hombre insensato dice, este hombre insensato, si alguien escucha y no lo practica, lo considera un hombre insensato, no sabio. El hombre insensato es aquel que vive nada más hoy y no me importa si va a venir mañana, es lo que vivo hoy y no creo que tiene repercusión lo que hago hoy para lo que va a venir mañana. Así sencillamente, una persona insensata es aquella persona que no considera que lo que decidimos hacer hoy dirige nuestros pasos para llegar al final, terminando en una situación en la cual podemos estar sorprendidos. Pero porque inicia con alguien que escucha y no hace. La Biblia considera, el Señor Jesús habló y dijo, ustedes si no hacen lo que yo les digo, en otras palabras, vienen a ser como este hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y una cosa que podemos entender de arena es que no es un suelo sólido, en otras palabras es movible, mueve. Has ido a la playa y has visto la marea, pones tus pies, los entierras. No sé por qué todos queremos ir a enterrar nuestros pies o enterrarnos todos en el agua, pero viene la marea, sube la marea y empieza a mover todo eso. No es algo estable, es algo movible. Es algo que si tú y yo fincamos a cualquier cosa, en este caso nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia en arena, es algo que se mueve y no hay establecimiento ahí. Simple y sencillamente es inseguro fincar en arena. Y eso todos nosotros lo entendemos, lo podemos considerar. Dice, cayeron las lluvias y crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Note usted, no fueron los ríos necesariamente los que tumbaron los que causaron que la casa, o lo que fue lo malo para la casa, en otras palabras. No fueron los ríos, no fueron la lluvia, no fue el viento. El problema fue el fundamento en el cual se fue construido. Y es lo que el Señor Jesús está hablando y está considerando para que tú y yo podamos considerar el poder nosotros edificar en un fundamento sólido, en un fundamento seguro. Es poder considerar que hay prioridades en nuestra vida. Tiene que haber prioridades en nuestra vida. Estas arenas, a veces decimos, ¿sabes qué? Es más fácil construir aquí, no me voy a cansar mucho, es más rápido, pero a veces si lo podemos analizar como prioridades, nuestras prioridades cuando construimos en arena, tenemos que tener prioridades, porque si no tenemos prioridades, si no vivimos bajo prioridad, note usted, vamos a estar viviendo bajo presión. Y lo que hoy es importante para mí, iglesia, lo que es importante para mí, una buena familia, cuando no tengo prioridades bien establecidas, algo más va a pelear por esa prioridad. Y voy a dejar lo que es prioridad para lo último. Ese simbolismo que puedo encontrar cuando construye una persona insensata su vida, su casa sobre la arena. Es lo que puedo pensar, pues lo que puedo considerar que quiero sugerir, poder edificar sobre roca y poder considerar que la vida tenemos que establecer nosotros prioridades en nuestra vida. Note usted cómo el Señor Jesús termina, o cómo termina este pasaje. En el verso 28 dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. Verso 29 concluye, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Y nada más para resumirlo, en otras palabras, la gente se daba cuenta que los maestros de la ley estaban bombardeando a la gente todos los días con cumplir la ley. Y si no lo cumplías, entonces te ponían una tacha. Si no lo cumplías, estabas fuera del templo. Era un vivir de cumplir la ley o no cumplir la ley, pero se admiran de Jesús porque está hablándoles con autoridad, diciendo, ¿sabes qué? Realmente es un principio, esa es la vida. Si tú me conoces y vives por este principio, te vas a tener tu beneficio. Si lo ignoras, vas a ser aniquilado, como este hombre insensato que escuchó, pero no practicó
Edificó sobre la arena, vinieron los ríos, soplaron los vientos, vino la lluvia y fue grande su ruina. Y se admiraban de Jesús. Es lo que puedo pensar. En este principio de la ruta, nuestras decisiones determinan nuestra dirección. A su vez, nuestra dirección determina nuestra destinación. Y quiero nada más para motivos de para cerrar esta serie, para este mensaje, que consideres tres pensamientos de cómo nosotros podemos edificar nuestra vida en el camino que Dios quiere, en el camino correcto, poder permanecer en la ruta correcta que Él ha trazado y ha diseñado para ti, para mí. Quiero compartirte rápidamente 3 puntos, 3 aplicaciones, 3 pensamientos que consideres conmigo. Y el primero es precisamente, tú lo tienes en tus notas, compromiso. Dice el Proverbio 16:3, dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Es poder estar comprometidos. No tenerlo como una opción nada más, pero poder estar comprometidos. Cuando tú y yo ponemos a Dios como prioridad, siempre nosotros vamos a estar caminando en el camino correcto. Siempre. No hay pérdida con eso. Cuando tú y yo ponemos a Dios como primer lugar, es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta que podemos mantenernos en ese camino. De hecho, cuando lees el Mateo 6:33, dice: pero busquen primero el reino de Dios y su justicia. Le hablaba de prioridad. Dice, hay esa prioridad, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si todas estas cosas van a venir como añadidura. Y es que nosotros podamos tener esta prioridad de poner al Señor como primer lugar. De hecho, si está tomando notas, Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Otras versiones dicen tu propio entendimiento. Pero considera al Señor, confía en el Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No significa que no tengamos prudencia. Dios nos da la libertad de ser prudentes. Dios nos da la libertad de tener nuestros propios pensamientos, nuestras propias conclusiones, debido a la información que tenemos. Pero dice: no te apoyes en ello. No te apoyes en ello. Es como los hombres de los siglos, de los años antepasados, cuando creían que la tierra era cuadrada. Bueno, esa era toda la información que tenían, pero después vino la real información y se dan cuenta que la tierra no es cuadrada. Galileo Galilei fue uno de los que empezó a decir esto, y por causa de decir que la tierra era redonda lo encarcelaron. Dice: tienes que dejar de decir eso. Pero dijo: ¿sabes qué? No, está bien, ¿verdad? Pero mi punto es, no tenemos toda la información, pero tenemos que nosotros confiar en el Señor, poner a Él como prioridad. Algo que puedo animarte y puedo sugerirte: cuando hay estas dudas en el camino en que estamos, y si este es el camino correcto, y sabes que es el camino correcto porque está basado en la palabra de Dios. No sé si te ha pasado cosas que a veces pasan por nuestras mentes. ¿Sabes qué? ¿Y qué si estoy en el camino equivocado? ¿Y qué si lo que leo en la Biblia no es el correcto? ¿Te puedo animar a algo sencillo para ayudarte? Duda las dudas que tengas y no dudes la verdad de la palabra de Dios. Es curioso que a veces vienen a nuestra mente pensamientos que dices: es que no sé si esto es verdad. Y sabes que es verdad porque la Biblia lo dice. Entonces, ¿por qué puedo dudar de la palabra de Dios? ¿Y por qué no puedo dudar de la duda que viene? Entonces, vamos a dudar de esa palabra. Vamos a estar comprometidos con Dios. Vamos a estar comprometidos con Él, porque confiar en Dios te hará a ti y a mí permanecer en el camino, en el buen camino. Aquí está el pensamiento número 2. Es también es poder ver con claridad. Ver con claridad. Cuando pones tus ojos, cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesús, podemos ver con claridad. Nota lo que Hebreos dice: quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada
en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Esa es la palabra de Dios, es lo que me enseña de poder poner mi vista en el Señor, de poder, le decía, ponerle a Él como prioridad. Y literalmente cuando está hablando Hebreos, en el primer verso está hablando, dice, vamos a quitarnos de todo peso que nos asedia. Y hay muchas cosas que vienen y tratan de pegarse a nosotros, de agarrarnos, y en lugar de caminar esa carrera que el Señor tiene, ese camino correcto, nos empiezan a debilitar y a querer retrasarnos. Y habla, note usted la diferencia. Hay cosas que nos detienen y hay pecados. Son cosas muy diferentes. Un pecado tú y yo lo entendemos, lo conocemos, pero hay esas cosas que fácilmente dice, quitémonos todo peso que nos impida correr. Y ese peso es diferente que pecado. Ese peso, le decía, a veces tienes que decir algunas cosas no, tienes que decir algunas personas no. Esas cosas que necesitamos quitarnos. Y siendo honesto, no estoy aquí como uno de estos predicadores en la antigüedad cuando escuchaba, que no sé qué fue para su tiempo, pero yo llegué a escuchar inclusive de personas que inclusive rompían sus televisiones, ¿verdad? Hacían campañas y le rompían sus televisiones y sus joyas venían y las destruían. Y no sé de eso, no estoy aquí para decirte qué hacer, qué no hacer, pero lo que sí sé es de que cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, nos hace poder quitarnos de peso. A veces correr esta carrera, estamos más preocupados con, no sé, tú ponlo en la línea lo que te está deteniendo, poder caminar con fuerza al Señor. Tuve la experiencia de cuando fui pastor de jóvenes en una iglesia. Antonio Bañuelos era DJ en México, DJ. Tenía su equipo, iba a fiestas, no era cristiano. De alguna manera llegó a la iglesia, conoció al Señor, llegó a rendir su vida a Cristo. Antonio Bañuelos, mi amigo, quedé algunos días en su casa, convivíamos. Nunca nadie le dijimos nada, nadie le dijo nada. Un día llega y me dice, Jorge, después de un servicio de oración de jóvenes, me dice, Jorge, tengo mi camioneta, unas cosas que quiero deshacerme de ellas. Yo, ¿de veras? Ok. Y me dice, este es hasta dónde fue él. Nadie le dijo nada. Dice, tú sabes, en México las reglas del sheriff marshal no hay ahí, ¿verdad? Pones un bote de 200 litros y poníamos fuego ahí. Y dice, quiero quemar todo esto que antes yo usaba para hacer fiestas. Oh, ¿de veras? Yo dentro de mí, ¿de veras? Ese LP, no. Antes no había eBay, pues véndelo y haz algo bueno de ello, ¿verdad? Y cosas, era bastante dinero para un joven. Me dice, le digo, ¿de veras quieres hacerlo? ¿No lo quieres vender o esperar? A ver si de veras Dios te habló. No soy tan espiritual, ¿verdad? Pero cuando lo vi y dice, no, yo quiero hacer esto. Esto me está atando a lo que Dios quiere que yo haga. Wow. En otras palabras me dijo eso, no te puedo decir exactamente las palabras, lo que sí te puedo decir es de que en esa tarde, en un bote de 200 litros, estábamos quemando, él mismo, nadie, yo no hago eso, él mismo estaba quemando todo lo que le ataba a él. ¿Sabes dónde está ahorita Antonio Bañuelos? Es predicador, es pastor en una iglesia en Torreón, Coahuila, México. Mi punto que quiero hacer es de que cuando nosotros estamos comprometidos, cuando nosotros vemos con claridad nuestros ojos puestos en Jesús, podemos correr este camino cual Dios ha trazado. Aquí está mi final, es poder ser contentos, tener contentamiento. Número 3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, todo lo puedo. Cuando ves el diseño que Dios tiene para ti y para mí, podemos poder caminar en contentamiento. Y esa fue la clave del apóstol Pablo, de poder vivir en una vida de contentamiento. Ser contento con lo que Dios le da. Poder gozarnos, no de las cosas que no tenemos, pero gozarnos de lo que tenemos. No afligirnos de lo que no tenemos, pero gozarnos con lo que tenemos y con el diseño, con el plan que Dios ha trazado para ti y para mí.
Me ha escuchado la historia que le digo a veces de un pescador. Estaba hablando con un empresario y el pescador estaba sentado a la orilla del mar limpiando las redes, contando sus peces, y le dice el empresario, le dice: ¿qué estás haciendo? Pues aquí estoy contento, gozando de la vida. Y le dice: ¿por qué no? Es muy temprano, ¿por qué no vas a pescar más? Dice: no, ¿para qué? Estoy viviendo, agarré lo que necesito, estoy viviendo contento y gozando de la vida, te dije. Contento y gozando de la vida. Le dice el empresario: pero pues temprano, ve y pues agarra más peces. Dice: ¿para qué? Dice: pues para que los vendas, tengas más dinero. Dice: ¿para qué? Pues para que puedas comprar más lanchas y puedas contratar a otros balseros y puedan. Dice: ¿para qué? Pues para que puedan ir más y agarren más peces y los vendas y tengas mucho dinero. Dice: ¿para qué? Pues para que puedas vivir contento y gozar de la vida. Dice: ¿no es lo que te dije que estoy haciendo? Digo, a veces tenemos una falsa idea de lo que es contentamiento. Contentamiento no es, el contentamiento es poder gozarnos con lo que tenemos. No es conformismo, ¿verdad? Ahí se va. No, no es conformismo, pero es gozarme con lo que tengo y no afligirme con lo que no tengo. Y este principio de la ruta me hace poder ver que puedo estar comprometido, que requiere estar comprometido, requiere que tenga claridad y requiere que tú y yo podamos tener contentamiento. El apóstol Pablo nos lo enseñó y dijo estas palabras, no en base a las circunstancias en las cuales vivía, porque lo que escribió en Filipenses 4:13 no fue en Cancún, México, ni en las playas de Maui, Hawái. El apóstol Pablo escribió estas palabras estando en la cárcel, pero no dejó que sus circunstancias le afectaran. Y él pudo tener y vivir una vida de contentamiento, porque no basaba su vida en circunstancias, sino en su Salvador. Y tú y yo tenemos un Salvador que ha dado su vida para poder caminar con Él, para poder caminar el camino bueno que Él nos ha trazado y poder vivir con este principio que le llamamos el principio de la ruta, porque en esa manera podemos nosotros vivir una vida agradable y poder honrar a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por esta serie en la cual hemos estado meditando, Dios, de la importancia de que si bien, Señor, nos desviamos a veces en la vida, tú tienes la habilidad de reenrutarnos, pero tu deseo es de que caminemos en tu camino correcto, Dios. Gracias porque podemos nosotros, Señor, considerar esto en nuestra vida y, Padre, te pedimos que nos ayudes a seguir caminando. Gracias por tu amor y tu promesa que nos has dado, Señor, de vida eterna. Gracias, Señor. Si hay alguien aquí que no está en el punto de hacerte, que no ha estado en el punto de hacerte Señor y Salvador de su vida, yo te quiero pedir que le des la fuerza de hacer una oración como esa. Señor Jesús, perdona mis pecados, te entrego mi vida. Yo creo que moriste en la cruz, creo que resucitaste el tercer día de entre los muertos. Ven y sé mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Gracias por el regalo que me das de salvación y poder caminar en este camino contigo. En el nombre de Jesús.